Es innegable que el ser humano tiene necesidades. Y es innegable también que parte de la sociedad, parte de este mecanismo capitalista es inventarnos necesidades y vendernos cosas que no necesitamos. Entonces nos dicen, usted necesita esto, usted tiene esta necesidad, y cuando nos inventa la necesidad, usted necesita esto. Creo que todos comprendemos que tenemos necesidades y que tenemos que enfrentarlas ellas normalmente, cotidianamente. En 1943, Abraham Maslow, un psicólogo humanista, justamente estudió un poco esto de las necesidades y hizo una pirámide que se llama la pirámide de Maslow, con algunas objeciones y perfecto, que dice que nosotros vamos buscando satisfacer necesidades, pero en pirámide, que primero vemos unas necesidades y si no están satisfechas esas, no pasamos a las segundas, y luego de las segundas pasamos a las terceras, y así 5 grados de esta pirámide, donde a la base están las necesidades fisiológicas: comer, beber, dormir. Luego las necesidades de seguridad, las necesidades de afiliación, las necesidades de reconocimiento, y la quinta, la necesidad de trascendencia, la necesidad del ser. Tiene cierta lógica. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, que si ustedes se beberían no sé, van por la montaña y se topan un charquito, y ese charquito hay agua, ha llovido y el barro ha bajado un poquito y el agua de encima está un poquito clara, no limpia, pero un poquito clara, y le digo, ¿ustedes se tomarían de esa agua? ¿Se tomarían de esa agua? Creo que la primera respuesta es no. Claro, porque hay una necesidad de seguridad. Usted dice, yo me tomo esto y vacilococos, o ¿cómo se llama? Bueno. Pero si yo les digo, mire, ustedes tienen una semana de no tomar líquido y van por la montaña y se topan ese charquito, ¿tomarían agua? ¿No tomarían agua? Claro, zambullidos. Y qué raro, es el mismo agua o la misma agua, y ¿qué cambió? Cambió la necesidad. Si yo les pregunto, espero que la respuesta sea que no, pero yo les pregunto, ¿ustedes comerían carne humana? Yo espero que me digan que no. De pronto aquí tenemos un Aníbal Lecter, ¿verdad? Ustedes saben, en los Andes, aquel accidente del equipo de fútbol, ¿verdad? Y perdidos, no sé cuántos días sin comer, y al final, ¿cómo terminó el asunto? Empezaron a comer. Yo no tengo culpa, yo sé que estoy en Facebook, pero los que comieron dijeron que empezaron a comer por la nalga. La nalga fue lo primero porque decía de que tenía bastantes lípidos, entonces que eso les daba. Así es, entonces, las necesidades. Miren qué interesante, porque la palabra de Dios de hoy nos habla del hambre y de cómo nosotros satisfacemos el hambre. Por eso hambre física y hambre espiritual se pueden intercambiar, y entonces nosotros sacar algunas enseñanzas. 2, lo primero que yo quiero hacer notar es algo que ya he dicho aquí y que todas las veces que tenga la oportunidad lo voy a repetir. Yo no sé si somos conscientes cómo llegó Israel, o el motivo por el cual Israel llegó a Egipto. Algunos saben, recuerden que Israel, Asia, Egipto, África. ¿Cómo llegó Israel? ¿Por qué el pueblo de Israel fue a parar a Egipto? ¿De qué manera? ¿Qué? Los egipcios vinieron y conquistaron estas tierras y trajeron la gente para Egipto. No, así no fue. ¿Se acuerda alguien cómo? Por una refrigeradora. Por hambre. Se había dicho que venían 7 años de bienestar, 7 años de vacas flacas. José, el que sus hermanos habían vendido, que se lo habían llevado para Egipto, había hecho una buena administración de granos, y entonces la gente sabía que allá en Egipto había granos y viajaban allá,
y el faraón los recibió. Bueno, José los recibió y les dio de comer. Tenían hambre y fueron allá. No sé si son conscientes cuántos años estuvo Israel en Egipto. Estuvo 430 años. De esos 430 años, los primeros 30 años estuvieron libres. Después murió el faraón, vino otro faraón que no conocía a José. El pueblo de Israel se había hecho un poco fuerte y el faraón que llegó dice: no, vamos a esclavizarlos porque estos se van a volver contra nosotros y nos van a someter, entonces mejor nosotros los sometemos. Y entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Recordar que el hambre los llevó libres a Israel, a Egipto. Y estando en Egipto, se volvieron esclavos. Llegas libre, te vuelves esclavo. Cuento yo, estaba en San Pedro de Montes de Oca, 2000, ¿qué año será ese? 2006, 2007, 2008, por ahí, no sé, 2009. Padre, ¿usted ha visto Rosario Tijeras? Me dice una señora. Yo, no sé, vagabunda, vieja usted, le dije yo. ¿Cómo que Rosario Tijeras? ¿Cómo que usted está en esas novelas? No, padre, me dice, es que es una novela diferente. Estaban empezando estas novelas, narconovelas, que hoy son muy comunes. Entonces me dice, es una novela diferente, mire, que hay cosas del sicariato y hay cosas y eso uno aprende, viera qué cosa. No, sea vagabunda usted, le digo yo. Bueno, y yo oía que hablaban de Rosario Tijeras y Rosario Tijeras. Un jueves termina la reunión en la que estaba, voy, subo a la casa cural en San Pedro, caliento la comida, enciendo el televisor, 9 de la noche empieza, digo yo, mire, Rosario Tijeras, voy a ver de qué se trata esta cosa de Rosario Tijeras. Y entonces ya veo yo, Rosario Tijeras, guapa, Rosarito, ¿verdad? Y aquí y allá y no sé cuánto. Claro, como cuando uno empieza a ver una novela por la mitad que no sabe ni quiénes son ni por qué, ¿verdad? Yo dije, bueno, interesante, ese hablado colombiano, ¿verdad? Que es tan amigable al oído, pero bueno, por lo menos a mí me llama la atención. Bien, terminó Rosario Tijeras, apagué el televisor, lavé el plato, me iba a sentar a hacer una agenda y se me quedó en la mente yo, Rosario Tijeras, ¿quién será John F? Entonces me meto yo en Google, trama de Rosario Tijeras. Y entonces, ¿qué es esto? Que es una de la Comuna 13, ¿verdad? Allá en Medellín, la Comuna 13, peligrosísima. Y ya ahí decía las cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, listo, pasó eso. La semana siguiente me siento a comer, no a las 8:30, como a las 9:30. Yo voy a ver esto de Rosario, ¿verdad? Ok, voy a ver, y entonces ya enciendo y ya veo yo que John F. es el hermano de Rosario Tijeras, que el enemigo de Rosario Tijeras se llama Cacho, sapricista, un Cacho que había ahí, a quien Rosario Tijeras había asesinado con unas tijeras, que por eso se llamaba Tijeras y que yo creí que era porque era estilista, ¿verdad? Semana siguiente, 8 capitulito. Y ya entendí que había 2 amigos que se pelearon, Emilio y Antonio, que eran amiguísimos y se enamoraron de la confisgada esta, y entonces se peleaban el amor. Y entonces yo decía, pero yo quiero entender los otros capítulos, y me meto a YouTube, y me encuentro capítulos anteriores, ¿verdad? Un capítulo, 9:30 de la noche, otro capítulo, nada más el último, 10:30 de la noche, no, ya ahora sí es el último, 11:30 de la noche, 3 de la mañana, yo viendo así, ¿verdad? Y se me acabaron los capítulos y todavía no llegaba hasta donde iba la novela. Y entonces pregunto yo, ¿dónde uno puede ver Rosario Tijeras? Claro, no a cualquiera, porque también, ¿verdad? Yo guardo. Entonces me dicen, padre, en Netflix. Yo no tenía Netflix, yo no tengo eso. Dice, se ocupa una cuenta, así, no sé qué. Me meto en Google, ¿cómo hackear Netflix? ¿Verdad? Yo sé sí, ¿verdad?
y alcancé la novela. Y me metí tanto en la novela que ya ponía reuniones a las 7, pero a las 8:45 yo decía, bueno, vamos a terminar ya la reunión, nos estamos alargando mucho y estamos muy cansados, y además yo tengo el rosario. No estaba mintiendo, solo que no me oían bien. Ellos pensaban, es que el Padre Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y yo más bien, matalo, Rosario, matalo, ¿verdad? Ahí. ¿Cómo llegué? Libre. Libre. Yo a las 8:30 ni pensaba en Rosario Jiménez. Ya pensé que era mi esposa, ¿verdad? Rosario Tijeras. ¿Y cómo me quedé? Esclavo. Y esto aplica para todo. Si usted le pregunta al alcohólico cómo llegó al primer trago, libre. Al drogadicto, cómo llegó a la primera pasadita, al primer porrito, cómo llegó, libre. Si usted le pregunta al que tiene un problema allí con pastillas, es que yo necesito una pastilla, necesito esto, ¿cómo llegó a la primera? Libre. El que tiene problemas con la mentira, que resuelve todo con mentira, ¿cómo llegó a la primera? Libre. Y se volvió esclavo. Porque ciertamente Egipto empezó a satisfacer una necesidad que tenía Israel, y era la necesidad de comer. Vean la segunda cosa que hoy podemos aprender. Sabemos que el pueblo de Israel, el Señor lo liberó, lo sacó de Egipto, ya no vive en Egipto, está fuera de Egipto ya. Pero está en el desierto. ¿Y qué siente? Hambre. ¿Cuántos años le había dado de comer Egipto? 430 años. Y hoy tiene hambre, y Dios ve que tiene hambre, y entonces le manda maná, y entonces le manda codornices. El libro de los Números nos dice la cantidad de millones de codornices, pero este pueblo que había estado acostumbrado a comer de la comida de Egipto, comió un poquito y listo, ya. Las ollas de carne que comíamos en Egipto, las chuletas con gordito, con cebolla, aguacate, arroz recién hecho con ajo y un chile panameño que no se reviente. Y sucedió algo interesante. Cuando estaba en el seminario y tocábamos estudiar un poquito, una de las cosas que a mí me llamó la atención es el síndrome del círculo de la violencia. La violencia, la dependencia que desarrolla la persona víctima del victimario. La dependencia que desarrolla, por ejemplo, la mujer agredida del agresor. Porque es un círculo, ¿verdad? Ya lo sabemos. Viene el agresor, digamos que físicamente golpea a esa mujer, ella toma conciencia que su vida está en riesgo y entonces va a hacer algo, y entonces el agresor se da cuenta que va a perder el control, y entonces, mire, la última vez, se lo prometo, me confieso, voy donde la Virgen, hablo con el sacerdote, y entonces aquella mujer que ha desarrollado una dependencia, o aquel hombre que ha desarrollado una dependencia, sucede algo misteriosísimo. ¿Qué es? Que dice los estudios que lo que sucede en la mente de la persona es que los defectos del agresor, la víctima los vuelve chiquititos, y las bondades del agresor, la víctima lo vuelve grandes. Y eso le pasa a Israel. Israel no recuerda que en Egipto lo golpearon, que en Egipto violaron a sus mujeres, que en Egipto los pusieron a hacer ladrillos sin paja, que en Egipto no recuerda nada de eso.
¡Ay, la comidota que nos pegábamos allá! Claro, porque Egipto cree que tiene esta necesidad fisiológica y está olvidando su necesidad de seguridad. ¿Qué quisiera yo, para terminar? ¿Qué quisiera yo que quede de reflexión de esta pequeña homilía, de esta pequeña reflexión? Y es que lo que yo quisiera que quedara es que hay una verdad, hermanos, y es que nuestro corazón y nuestra mente siempre va a desarrollar necesidades. Y que frente a esas necesidades yo tengo que decidir si es el faraón el que me va a dar de comer o si es Jesucristo, el pan vivo bajado del cielo, el que me va a dar de comer. Si creemos que el cristianismo consiste en que se acaben esas necesidades en nosotros, y ojalá que así sea, pero parte del proceso seguramente en este valle de lágrimas, como decimos, es luchar con muchísimas necesidades que hemos desarrollado, que nos desarrollaron y que nosotros vamos a tener que decidir día con día qué es lo que va a suceder con esas necesidades. Yo entiendo al muchacho, por ejemplo, que se ve, bueno, todos, pero sumamente atacado en su vida sexual. ¿Por qué? Porque todo es sexo, el reggaetón es sexo, los videos son sexo, los anuncios son sexo, y claro, él está enamorado de esa muchacha y ya quiere. Tiene una necesidad. Y entonces la conversión de este muchacho cristiano va a suceder cuando: Señor, te pido que le quites este impulso sexual que tiene mi nieto, que tiene mi hijo. La conversión cristiana va a suceder cuando este muchacho, con toda la necesidad que siente, con todo el hambre que siente, decida por el Espíritu Santo: no va a ser el faraón que me va a esclavizar, sino que va a ser el pan vivo bajado del cielo el que me va a quitar esta necesidad. Igual pasa en la casa. ¿Usted cree que esta señora que tiene un maridote que ni la chinea, ni le dice que la ama, ni le dice que guapa que está, ni ayuda, ni comparte, ni la escucha, no va a sentir necesidad cuando ve que el marido de la vecina es súper atento, cariñoso, buenos mensajitos? ¿Usted cree que va a decir: ay, Señor, quítame esta necesidad? Bueno, ojalá que el Señor le quite esa necesidad, pero mientras estamos en el valle de lágrimas, lo que usted tiene que pedir al Espíritu Santo es: ¿quién te va a dar de comer? ¿El faraón o el pan vivo bajado del cielo? ¿Me explico? La Biblia nos cuenta que hay un hijo que se fue alimentado por el faraón, gastó toda la herencia y se fue lejos de su papá porque no quería que su papá se metiera en su vida, que su papá no dijera nada, que su papá no opinara nada, que no se metiera cómo gasto yo mi dinero, que no se metiera en a qué hora regreso, que no se metiera cuánto tomo ni qué tomo. Y se le fue la plata. Se puso a trabajar. ¿Hasta qué? Sintió. ¿Qué sintió? Hambre. Claro, porque ningún alimento que te dé el faraón te va a quitar tu hambre. Te va a poner seguro mucha salsa y sabor, porque quiere que te idiotices con ese alimento. Pero Jesucristo, Él es una promesa de Él. Si quien viene a mí nunca más tendrá hambre, nunca más tendrá sed. Yo le pido al Señor, se lo pido para mí primero, frente a mis necesidades que yo experimento en la edad que tengo y la vocación que tengo y la que usted tenga, en la edad que usted esté y en la vocación que usted esté, frente a las necesidades inventadas de la sociedad o fisiológicas o naturalmente sentidas, que el Espíritu Santo nos dé a nosotros sabiduría para elegir quién va a alimentar, si el faraón
o el pan vivo bajado del cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando terminé de ver Rosario Jiménez, Cuando terminé de ver Rosario Tijeras, me dice una señora: padre, ¿ya vio La Reina del Sur? Yo le dije: aléjate de mí, Satanás, aléjate de mí, ¿verdad? Pongámonos en pie, por favor.